Hola, muchas gracias por estar acá y acompañarnos en el episodio número 7 de No Soy Anne o Yo Hablo de. Antes de comenzar este episodio les tengo que dar una buena noticia y es que nuestro podcast poco a poco se va extendiendo y va creciendo en otras plataformas, ya que ya se encuentra disponible en Amazon Music, así que pueden ir a escucharlo por allá. He intentado poner el podcast en más plataformas para que pueda llegar a más personas, sin embargo, aún es un poquito complicado debido a la poca popularidad del podcast, pero no me queda más que agradecerles por el apoyo que me han dado en cada episodio, en Spotify y ahora pues también pueden brindármelo en Amazon Music, claro, si tienen la aplicación disponible, todo eso. Aunque tenemos pocas vistas relativamente y no somos un podcast tan grande, cada vista, cada reproducción, cada muestra de apoyo que ustedes tienen hacia el podcast significa mucho para mí y les voy a estar siempre totalmente agradecida. Así que sin más, comencemos con este caso, con el episodio del día de hoy. El día de hoy hablaremos de la desaparición de Brandon Swanson. Este caso o esta desaparición es bastante misteriosa y peculiar debido a las condiciones en las que se dio y también debido a la naturaleza del caso, a la víctima misma que desapareció y a todo lo extraño que lo rodea. También porque es un caso que aún no se ha resuelto hasta la fecha de hoy. Así que en este podcast y en este episodio vamos a tratar de descifrar qué pudo pasar con Brandon Swanson. Este caso fue tan importante tanto como para el lugar donde se dio, como para la familia, pero también para las leyes, ya que este caso contribuyó a la creación de una ley llamada Ley de Brandon. Antes de hablar como tal de la desaparición de Brandon Swanson, debemos saber algunos datos generales del joven. Brandon Victor Swanson nació el 30 de enero de 1989. Era el mayor de 2 hijos y una persona reconocida por su inteligencia, por su sentido del humor y por su amor a la lectura. Es importante señalar que cuando era pequeño sufrió una lesión ocular. Esto provocó que Brandon quedara ciego del ojo izquierdo y esto a su vez le provocó problemas de percepción de profundidad, por lo que tuvo que comenzar a utilizar anteojos debido a esta condición. Pero, como lo veremos más adelante, por razones desconocidas, la noche de su desaparición dejó sus anteojos en el automóvil. Desde joven, Brandon mostró una gran capacidad académica y una cercanía especial con su familia. A los 19 años y al momento de su desaparición, medía 1,68 metros. Poseía cabello marrón y ojos azules, un peso de 120 libras y sus orejas estaban perforadas. Estudiaba en el Minnesota West Community and Technical College en Canby, donde cursaba un programa de turbinas eólicas. Además, planeaba trasladarse al Iowa Western Community College para continuar sus estudios en ciencias. Brandon llevaba una vida común y corriente para un joven de su edad, con sueños y aspiraciones que lastimosamente quedaron truncadas el día y la noche en la que desapareció. Sus intereses, habilidades y sueños reflejaban a un joven prometedor, con un futuro brillante, por lo que su caso no solo llamó la atención debido a su extraña desaparición y a las condiciones de la misma, sino también porque mostró lo vulnerable de los sistemas de búsqueda y rescate. Brandon Swanson fue visto por última vez con unos jeans azul y una camiseta en la madrugada del 14 de mayo de 2008. Ese día, Swanson se dispuso a celebrar el final de clases de ese año con sus amigos. Habían terminado
su segundo semestre en energía eólica en Minnesota West Community and Technical College en Canby. Brandon Swanson se reunió con sus amigos para celebrar. La noche del incidente se reunió en 2 lugares distintos para llevar a cabo esta celebración. El primer lugar al que asistió fue en Lind, Minnesota, donde sus amigos habían alquilado una casa y apartamento para la fiesta, ya que al parecer esta sería discreta. Según testigos, en esta fiesta Brandon consumió alcohol, pero también según testigos no estaba lo suficientemente ebrio. Luego salió a la segunda reunión entre las 10:30 y 11 de la noche. Posteriormente llegó a la fiesta en la casa de Canby, Minnesota, y volvió a beber más tragos, pero nuevamente no se mostró intoxicado, inconsciente o borracho. Al parecer aún tenía sus sentidos intactos y esto sucedió aproximadamente a 35 millas al noroeste de su casa. Swanson salió de Canby poco después de medianoche para conducir a su casa, un viaje que hacía prácticamente todos los días debido a su lugar de estudios. Iba a su casa, era una ruta que él ya conocía. Esa noche decidió tomar un camino diferente al que normalmente usaba para llegar a casa. Usualmente tomaba la ruta de Minnesota State Highway 68, la ruta más directa entre Canby y Marshall. Sin embargo, en esta ocasión, Swanson eligió conducir por caminos más rurales, tal vez para evitar la policía y los alcoholímetros, ya que, como recordemos, había bebido alcohol, pero no estaba borracho, pero igual esto le podía traer graves consecuencias con las autoridades. Swanson en un momento dado se desvió hacia una zanja cerca de un campo agrícola y como las ruedas de su coche estaban elevadas no pudo conseguir salir de allí. Así es como alrededor de la 1:45 y 2 de la mañana de la madrugada del 14 de mayo llamó a sus padres, Brian Swanson y Annette Swanson, los cuales recibieron una llamada telefónica, la cual obviamente era de su hijo. Les indicó que su Chevrolet Lumina se había desviado hacia una zanja y que estaba pidiendo ayuda, pero también les aseguró que tanto él como el coche estaban bien, no estaban heridos, no tenían tantos desperfectos. A su vez, también les pidió que lo llevaran a casa y les dijo que estaba cerca de Lind, a unos 10 minutos de su casa en Marshall aproximadamente. Mientras hablaban por teléfono con su hijo, Brian y Annette salieron a buscarlo cerca de Lind, Minnesota, donde Brandon creía que estaba varado. Le dijo a sus padres que caminaba hacia el pequeño pueblo e hizo planes para encontrarse con ellos en un negocio local. Brandon creía que estaba cerca de Lind debido a que en el punto donde él se encontraba podía presenciar pequeñas luces que se veían a la distancia y por lo cual él creyó que pertenecían a esa localidad. Mientras sus padres se dirigían a buscarlo, intentaron localizarlo mediante señales de luces, encendiendo y apagando las luces delanteras del coche, ya que acá Brandon, Annette y Brian dijeron que iban a encender sus luces para poder encontrarse más fácilmente, para identificarse en lo lejos. Pero, como lo mencioné, no tuvieron éxito y la frustración comenzó a crecer. Brandon decidió caminar hacia las luces que anteriormente había visto y pidió a sus padres que lo esperaran en el estacionamiento de un club nocturno popular en Lind y decidió cruzar un campo como atajo. Los padres de Swanson salieron a buscarlo y se mantuvieron conectados a la llamada mientras conducían, pero no se encontraron nada más que oscuridad total.
Los ánimos se caldearon en las primeras horas a medida que crecía la frustración. ¿No me ves?, preguntó Swanson, mientras él y sus padres encendían las luces de sus autos para indicar su presencia y para claramente poderse ver. Según informó CEN, en un momento dado, Brandon colgó. Su madre le devolvió la llamada para disculparse, y Swanson le dijo a sus padres que simplemente volvería caminando a la casa de su amigo en Lynn. Así que el padre de Brandon dejó a su esposa en casa y continuó hacia Lynn, sin dejar de hablar por teléfono con su hijo. El padre de Brandon escuchó a su hijo caminar y de repente este gritó "Oh shit" cuando se cortó la llamada. Y esas serían las últimas palabras de Brandon, ya que de ahí en adelante no se volvió a saber más de él, dejando a sus padres en una absoluta incertidumbre. Las repetidas llamadas de sus padres a su teléfono iban directamente al buzón de voz, y durante el resto de la noche, los padres de Swanson, con la ayuda de los amigos de su hijo, buscaron en vano en los intermitentes caminos de grava y de tierra de cultivos de la zona. Más adelante, en los interrogatorios policiales, los padres de Brandon sostuvieron que a pesar de que su hijo había estado bebiendo esa noche, él sonaba perfectamente lúcido, aunque a la vez se escuchaba un poco alarmado durante la llamada. Aunque sí se contabilizó que el teléfono de Brandon estuvo en función hasta el día siguiente, esto se sabe gracias a Eric Wallen, sheriff del condado de Lyon, el cual dijo, y cito: "Puedo decir que su teléfono funcionaba hasta el día siguiente. Es decir, podías hacer una llamada y sonaba antes de que saltara el contestador automático". A la mañana siguiente, a las 6:30 de la mañana, la madre de Brandon, Annette, llamó a la policía de Lynn para denunciar la clara desaparición de su hijo. La policía, sin embargo, respondió diciendo que Swanson era un adolescente universitario y que era bastante normal que, siendo un adulto joven, estuviese fuera de casa o que no llegara a dormir, en especial porque acababan de terminar sus clases universitarias. Y también no tomaron en serio sus preocupaciones, sugiriendo que Brandon simplemente podría quedarse afuera o que se estaban preocupando de más. Mientras los padres de Brandon esperaban a que las autoridades tomaran en serio la desaparición, ellos se dedicaron a buscarlo por su cuenta durante toda la mañana. A medida que pasaban las horas sin que Brandon apareciese, los agentes locales finalmente se unieron a la búsqueda y luego solicitaron una respuesta de búsqueda a nivel de todo el condado. Las autoridades descubrieron que el teléfono de Swanson todavía funcionaba y la policía trianguló una ubicación desde su última llamada a la torre telefónica celular más cercana. Al obtener los registros de teléfono móvil de Brandon, la policía descubrió que se encontraba cerca de Porter, a unos 40 kilómetros de donde les había dicho a sus padres que estaba. Debido a esto, las autoridades concentraron su búsqueda en la zona de Porter y esa tarde encontraron el sedán Chevy Lumina verde de Swanson entre Porter y Taunton. Pero los agentes no encontraron señales de que se hubiese cometido algún delito, ni de que Brandon estuviese allí. Lo más extraño es que no se encontró su teléfono móvil y las llaves del vehículo. Y también lo antes mencionado, sus anteojos no se encontraban en el automóvil, lo cual fue algo muy extraño debido a, como lo mencioné antes, el problema visual en el ojo izquierdo de Brandon. Así que era esencial que él tuviese sus lentes en cualquier circunstancia. Así es como estas pertenencias ya mencionadas no se encontraban y claramente estaban desaparecidas, al igual que Brandon. Según los reportes de las autoridades,
El vehículo simplemente parecía estar atascado en la zanja o parcialmente atascado en ella. No había nada extraño en ello. Si alguien pasaba por allí, pensaría que estaba simplemente estacionado, averiado y atascado. Comenzó una búsqueda exhaustiva en la que participaron perros policías, vigilancia en el área y cientos de voluntarios. Un miembro de la policía, al llegar la noche, se paró en el lugar donde se encontraba el vehículo y se percató de que se podían ver algunas luces rojas, que aparentemente pertenecían a un almacén de granos. Es por esto que el mismo policía hizo la suposición de que lo que Brandon vio a lo lejos eran estas luces y no luces de Line como él mismo creyó. La unidad canina condujo a los agentes aproximadamente a 3 millas de la zanja hasta el río Yellow Medicine, que recorría alto y rápido, antes de perder el rastro de Swanson. Esto indicaba que Brandon había viajado a pie hasta el manantial de agua corriente. Desde allí, los caninos perdieron todo el rastro de Brandon. Debido a que su rastro se perdió en el río, se llegó a especular que Brandon podría haber caído en el agua y haberse ahogado. Sin embargo, al seguir los rastros, los perros de búsqueda siguieron hasta el río y luego al otro lado, sugiriendo que Brandon pudo haber cruzado, pero el rastro se perdió poco después. No se encontraron pertenencias personales, ni ropa perteneciente a Swanson en la ruta hacia el río ni a lo largo del tramo de 2 millas del río que llevaban aproximadamente 6 horas de caminata. El río Yellow Medicine ha sido objeto de extensas búsquedas a lo largo de los años, incluidos esfuerzos de excavación en áreas donde los perros han guiado a la policía. Según lo que ellos han dicho es lo siguiente: hemos tenido excavadoras que han venido a tamizar la tierra, buscando algo, ya sean restos o propiedades, dijo Wallen. Durante un periodo de 3 semanas, los perros de búsqueda y rescate no encontraron nada. Swanson simplemente había desaparecido en las tierras de cultivo y los caminos rurales de Minnesota. La policía de búsqueda también detectó el olor de restos humanos varias veces cerca de Mud Creek, al norte de Porter. Sin embargo, nunca se recuperó nada perteneciente al caso. Además de esto, curiosamente los equipos detectaron el olor de Brandon en una pieza de equipo agrícola cercana, pero el granjero a quien pertenecía se negó a permitir que las autoridades registraran su propiedad. A finales de 2008, Emergency Support Service, una organización de búsqueda y rescate con sede en Minneapolis, identificó una zona o una área de interés de 140 millas cuadradas y centró allí su búsqueda. En ese momento, Kim Henderson, de Emergency Support Service, se dio cuenta de que no se podían registrar varias zonas prometedoras debido a una serie de espinosos conflictos legales relacionados con los permisos de los propietarios de la tierra. Los ganaderos locales no querían que los policías tuvieran perros policías de búsqueda en sus propiedades, en particular durante la temporada de siembra y cosecha, lo que dejó importantes lagunas geográficas en la búsqueda de Swanson. Y el problema persiste hasta el día de hoy. Si bien Anderson se solidarizó con las preocupaciones de los ganaderos, reconoce que aún quedan lagunas en la búsqueda, que ha recibido la dedicación de muchos. Según en sus propias palabras, en al menos un par de circunstancias ese problema todavía existe. No nos permiten entrar en su propiedad, no discutimos el motivo, intentamos encontrar un método que lo haga aceptable, pero no hemos podido llegar a un acuerdo que funcione, dijo Anderson. El sheriff del condado de Yellow Medicine, Bill Floden, trabajó con servicios de apoyo de emergencia
para solicitar permiso a los propietarios de las tierras, ayudando a crear un cronograma de acceso en las tierras de cultivo para que los investigadores y los equipos de búsqueda pudieran trabajar durante las temporadas de siembra y cosecha. El problema, dijo, generalmente surge cuando las autoridades no tienen causa probable, aunque la mayoría de los propietarios intenten ser complacientes. Bill Flaren, el alguacil del condado de Chellow, Medicine, ha trabajado en estrecha colaboración con los servicios de apoyo de emergencia a lo largo de los años, en particular cuando se trata de buscar el permiso de los propietarios de las tierras. Dijo que la mayoría de los propietarios de las tierras están más dispuestos a hacerlo, ya que están dedicados a su comunidad y a la familia Swanson, en situaciones en las que los propietarios de las tierras se han negado. Flaren dijo que no ha existido una causa probable para que la policía intervenga. En palabras del propio Bill, conocen su propiedad, la registran y miran a su alrededor también. Según Anderson, la otra faceta de la complicación es que el trabajo especializado de los perros para detectar el olor es un recurso valioso y urgente. En el estado de Minnesota no han habido más de 3 perros disponibles en un momento dado, con la capacidad para este tipo de búsqueda. Cada año que pasa se necesitan distintos tipos de perros de búsqueda para detectar rastros de personas que han perdido el conocimiento. Para quienes trabajan en nombre de los servicios de apoyo de emergencia, sigue siendo importante que sigan intentando acceder a propiedades intactas, aunque también saben que en este momento la cantidad de perros entrenados para ayudarlos está disminuyendo. El problema es que a medida que pasa el tiempo se vuelve mucho más complicado realizar la búsqueda, porque es necesario contar con caninos que tengan experiencia en el rastreo de rastros antiguos, dijo. Son extremadamente cuidadosos con cualquier cosa que pueda dañar, incluso la más mínima cantidad de ingresos para ellos. Y hemos elaborado algunos mecanismos de acceso bastante creativos a algunas áreas durante el verano, dijo Anderson. A pesar de que esta zona ha sido producto de muchas teorías y lagunas investigativas, muchos también han llegado a suponer que en el camino habían muchas cisternas sin marca, y las autoridades han considerado la posibilidad de que Brandon pudiese haber caído en una. Esto debido a que, como lo mencioné, dejó sus lentes en el automóvil y sus problemas de visión eran bastante graves, bastante agudos. Esto pudo provocar que Brandon no identificara bien el camino ni las cosas a su alrededor. Además, esa noche la temperatura era de un poco menos de 40 grados, lo que pudo haber provocado hipotermia en Brandon, especialmente si cayó al río. A pesar de que ya han pasado varios años desde la desaparición de Brandon, las autoridades aún siguen intentando resolver el caso. El oficial Wallen confirmó que aún siguen llegando pistas del caso, y si bien ninguna pista ha llevado a los investigadores a su paradero o a sus restos, el caso aún sigue abierto y cualquier cosa que lleve al paradero de Brandon es totalmente bien recibida. En 2023, Wallen declaró que la oficina del alguacil y la Oficina de Aprehensión Criminal PCA han recibido una nueva información relacionada con la noche en que Brandon desapareció y los eventos que posiblemente llevaron a su desaparición. Esto incluye afirmaciones de terceros con respecto a que Brandon tuvo una discusión con alguien aproximadamente en el momento en que fue visto por última vez. Sin embargo, al momento en que la persona declaró sobre la discusión, el denunciante no entró en detalles acerca de la pelea, aunque algunas de las pistas que llegan a la oficina del alguacil no son del todo nuevas. Los oficiales han declarado: eso no quiere decir que las pistas no sean redundantes o que vengan de una persona diferente, sino que incluyen la misma información que hemos recibido anteriormente. Wallen dijo que se hace un seguimiento de todas las pistas
independientemente de cuántas personas se presenten. Sin embargo, estas pistas, como lo mencioné, no han llevado a conclusiones. Parece que cada pista que recibimos la investigamos y llegamos a un callejón sin salida. O la información era falsa o no era precisa. Todas parecen llegar a un callejón sin salida. A lo largo de los años se han realizado búsquedas exhaustivas en el área donde desapareció y sus alrededores, pero no se han recuperado ninguna nueva evidencia física relacionada con Brandon. Hasta la fecha no se ha encontrado su teléfono celular, las llaves de su auto o su ropa. En cuanto a la investigación policial del caso, Wallen dijo que siguen llegando pistas, como lo mencioné. Aunque ninguna pista ha llevado a algo, los oficiales han impedido que el caso se enfríe, por lo que aún han seguido investigando arduamente. Ahora bien, es bastante extraño este caso por muchos aspectos, ya que Brandon conocía bastante bien la zona en la que desapareció, al igual que las zonas de donde venía. Es bastante extraño que Brandon se haya desorientado o no se haya podido ubicar en la zona, ya que recordemos que este era su camino diario, su camino de todos los días para llegar a su universidad, a su casa. Entonces, normalmente cuando una víctima desaparece en una zona que ya conoce demasiado bien, es bastante peculiar y se tiene que tomar mucho énfasis en esto. Se tienen algunas teorías tratando de explicar lo que pudo haber pasado con Brandon esa noche. Entre estas teorías están las siguientes. Algunos creen que Swanson podría haber caído al río y haber sido arrastrado río abajo, pero los investigadores pensaron que esto era poco probable, ya que su cuerpo nunca fue recuperado, aunque en tal caso de que hubiese caído al río y por alguna razón hubiese logrado subir a la tierra, hubiese contraído hipotermia y finalmente hubiese muerto. Esta teoría se ha descartado, ya que un perro detector de cadáveres hubiese sido atraído por el olor del mismo cadáver. Sin embargo, no lo hizo. La madre de Brandon no creía que se hubiese ahogado y en las debidas investigaciones poco a poco se fue de creer en esta teoría, ya que uno de los perros rastreadores siguió el olor de Brandon desde el coche por un largo camino de grava hasta una granja abandonada. El rastro de 5 kilómetros también conducía al río, donde inicialmente el perro saltó al agua. Luego volvió a saltar, continuó arrastrando por otro sendero de grava hasta que también perdió el rastro de Swanson. Otras personas plantearon que Brandon pudo haber sufrido una crisis nerviosa o que simplemente decidió suicidarse. Pero los padres del joven no creyeron esto debido a que en la llamada momentos antes de la desaparición se escuchaba relativamente bien y sonaba coherente. También se planteó que pudo haber pasado por un episodio de desorientación espontánea o que pudo sufrir alucinaciones de algún tipo. Aunque tampoco pasan las teorías sobrenaturales de que fue abducido por alienígenas o que algo sobrenatural, una fuerza mayor, fue quien lo desapareció. No sé si me entienden. Pero bueno, dentro de este caso hay muchas cosas peculiares que sucedieron la noche del incidente. Como relaté anteriormente, el coche de Brandon se accidentó en una zanja. Sin embargo, dicho vehículo no estaba lastimado, más bien las ruedas no tocaban el piso. Otra cosa misteriosa es que no se encontraban pisadas ni tierra movida alrededor de la zona, y es por esto que no se pudo determinar al instante la dirección que tomó Brandon. Debido a la magnitud del caso, en 2009 se creó una ley llamada Ley de Brandon. El objetivo de la Ley de Brandon es eliminar los obstáculos que Annette y Brian identificaron al querer lograr que la policía se involucrara en la desaparición de su hijo, ya que dichos padres nunca olvidaron la actitud indiferente por parte de las autoridades la primera vez que denunciaron la desaparición de Brandon, sabiendo que en casos de desaparición es
crucial comenzar a investigar lo más antes posible para así evitar que se pierdan evidencia o cualquier dato relevante, ya que podemos ver actualmente que siempre se ha hecho énfasis en que las primeras horas de un desaparecido son vitales y cruciales, ya que en estas primeras horas normalmente al victimario, a la persona que secuestra, desaparece o le hace daño a una persona, tiene menos probabilidades de cambiar el rumbo de las cosas. Es decir, en las primeras horas aún se pueden encontrar pistas, datos relevantes o cosas que puedan llevar más fácilmente a la aparición de la persona. La ley de Brandon quería evitar que otras familias lidiaran con estos obstáculos. Por esto se convirtieron en defensores y presionaron para la aprobación de la ley de Brandon, la cual requiere que las fuerzas del orden comiencen de inmediato con la investigación preliminar, cuando un adulto o persona de cualquier edad desaparece en circunstancias peligrosas. Esta ley fue firmada por el gobierno de Minnesota, Tim Pawlenty, el 7 de mayo de 2009 y entró en vigencia el 1 de julio del mismo año. Si bien la ley no ayudaba necesariamente a los Swanson, ayudaba a otras familias y corregía un problema que creía que obstaculizaba, que podría haber sido una búsqueda realizada mucho antes. Han pasado más de 16 años desde la desaparición de Brandon y las búsquedas todavía siguen en pie. Servicios de apoyo de emergencia, la oficina del sheriff del condado de Yellow Medicine, continúan trabajando cuando la temporada de cosecha lo permite. Las constantes pistas y llamadas telefónicas que realizan a las autoridades han evitado que el caso se enfríe o que se deje de investigar. Actualmente podemos encontrar en el sitio del FBI la información básica sobre Brandon, sus características físicas, cómo iba vestido la última vez que se le vio, entre otros detalles personales. Si algún día alguien llega a ver a Brandon o tienen pistas del joven, pueden comunicarse con la oficina del FBI. Probablemente habrán notado que en la portada de este episodio hay un muchacho, un joven, pues él es Brandon. Si quieren apreciar mejor la imagen de Brandon, pueden buscar en Google Brandon Swanson y ahí podrán verlo mejor por si alguna vez lo vieron, saben de él, lo conocen, alguna persona lo conoce, puedan informarle al FBI. Estoy segura que la familia lo agradecerá. Al igual que para proporcionar información o solicitar información adicional, se pueden comunicar con el sheriff Chad Mr. Lincoln M. Gozo a su Gmail, a su correo electrónico, el cual es cmr@co.lincoln.mn.us. También se pueden comunicar con el Agent Derek Godford, Minnesota Bureau of Criminal Apprehension 651-793-7000 o también al FBI Pickup 1-800-634-4097 o a pickup@leo.gov. Igual les voy a dejar estos datos en la descripción del podcast. Como lo vimos, la desaparición de Brandon sigue siendo un misterio. Es bastante curiosa su desaparición y también es bastante increíble que las autoridades no hayan actuado a tiempo. Esta desaparición sigue siendo una bastante peculiar y bastante grave. Su caso ha dejado un impacto duradero en la manera en que se abordan las búsquedas de personas desaparecidas en Minnesota y otros lugares. Años después de la desaparición de este joven, se sigue recordando la importancia de actuar a tiempo y de colaborar con la búsqueda de los desaparecidos. Aunque Brandon no ha aparecido, no se sabe nada de él, la familia aún conserva la esperanza de poder volver a ver a Brandon. Y si ustedes pueden hacer posible esta aparición,
claro que siempre va a estar abierto un número, el FBI, una red social para poder resolver finalmente este caso. Con esto ya llegamos prácticamente al final del episodio. Si tienen alguna teoría o comentario adicional sobre el caso de Brandon, pueden hacerlo saber en comentarios. Así damos por finalizado un episodio más de este podcast. Gracias por llegar hasta aquí. Si este episodio fue de su agrado, pueden escuchar los capítulos anteriores y seguir el podcast tanto acá en Spotify como en Amazon Music para disfrutar de contenido similar a este. Recuerden que si tienen alguna sugerencia, comentario o idea de episodio, pueden dejarla en comentarios. Sin más me despido, gracias por escucharnos. Bye bye.